Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos un día más en la Expo Agrovisión 2021. Este año se está desarrollando en el marco del proyecto Eurosan Occidente, financiado por la Unión Europea, a través de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, por medio de su Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras. Agradecemos que nos acompañen y se conecten en esta mañana. Y es que vamos a iniciar con una charla muy interesante, y es llamada Impacto de las Acciones en SAN por parte del IICA y la SAC, ¿verdad? Y en esta mañana tenemos el honor de tener, ¿verdad?, la presencia, quien va a ser nuestro expositor, y es el doctor Franklin Marín, el director de IICA en Honduras. Les saluda Scarlett Durón y voy a estar con ustedes todo el día como moderadora en las diferentes conferencias que tenemos. Gracias, doctor Franklin, por su tiempo y por toda la explicación e información que en esta mañana nos va a dar. Adelante, su espacio. Muchas gracias, Scarlett, y bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan en esta mañana. Y un poco la idea de esta charla introductoria es un poco platicar al respecto de la incidencia de las acciones de la Secretaría de Agricultura a través del Instituto y de otras agencias, obviamente, en función de garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños. Y particularmente en el caso del año pasado, durante la pandemia y posteriormente la circunstancia sucedida por los huracanes ETA y IOTA, básicamente se dio una oportunidad para poder entender la relevancia perdón, y la relación que tienen las acciones concretas que se llevan a cabo en diferentes programas de la Secretaría de Agricultura para atender y garantizar la seguridad alimentaria. Pienso que en principio hay que comenzar por explicar ¿de qué se trata la seguridad alimentaria como tal? Hay que entender que la seguridad alimentaria no es un estadio, una situación determinada, sino que es un proceso permanente y constante. Es un proceso cuyo propósito, ¿sí?, es el abastecimiento de el propósito es el abastecimiento del flujo de alimentos constante para toda la población, en diferentes estratos, en diferentes formas, de acuerdo a las costumbres alimentarias, de acuerdo a las posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Bueno, implica varios procesos. O sea, para una familia, y particularmente para las familias de productores agrícolas, y para los que no son productores agrícolas, el proceso es bastante sencillo. O sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una persona que vive en una ciudad, su proceso de seguridad alimentaria pasa por tener un salario que le garantice la posibilidad de comprar alimentos. ¿En dónde? En la despensa cercana, en la pulpería, en el supermercado, en el mercado, en la verdulería y en cualesquiera otros lugares. En el caso de una familia productora, esto lleva un proceso distinto. Entonces, en primera instancia, estamos hablando de que el proceso de abastecimiento alimentario comienza tiene más etapas. Hay una primera etapa que tiene que ver con la producción. Entonces, la gente, en primera instancia, produce sus frijoles, produce su maíz, produce su arroz, produce sorgo, produce lo que necesitan sus animales, produce lo que necesita utilizar en su casa o en su familia o en su huerto familiar. ¿Sí? Pero además de eso, tiene la necesidad de garantizarse una serie de productos e insumos que no produce y que por lo tanto tiene que ir a comprar. Para eso, entonces, tenemos que tener la garantía también de que esta persona ha podido comercializar los excedentes de su producción, ¿sí?, o la producción que hizo para vender a precios apropiados y en un momento oportuno. ¿Eso qué quiere decir? Entonces usted tiene
la seguridad alimentaria, en este caso, depende de 3 factores. El primer factor es lo que yo produzco, que puedo comerme y que además me sirve para comercializar y poder vender los excedentes o la parte que voy a destinar a la comercialización para garantizarme con eso comprar los alimentos y los insumos que no necesito o que no puedo producir. Y la tercera parte tiene que ver con una red de logística. O sea, de todos modos también tengo que tener cómo transportar mis productos, tanto los que compro como los que produzco, y cómo llevarlos a los mercados. Entonces, la seguridad es un proceso endémico que va funcionando permanentemente y es un ciclo que se renova cada nueva producción, ¿Qué fue lo que sucedió? El año pasado, al iniciar el proceso de la pandemia, ¿sí? Recién estábamos en abril, las primeras semanas de pandemia, cuando todo estaba cerrado, cuando la gente comenzó a gestionar un proceso de pánico asociado al desconocimiento que teníamos de cómo iban a estar las cosas, todo estaba cerrado, había problemas de movilidad, etcétera, etcétera, y lo primero que se hizo fue de una manera ciertamente irresponsable por algunas instituciones y organizaciones internacionales hablar de que iba a haber una crisis alimentaria en la región centroamericana. O sea, en un completo desconocimiento de las capacidades y un completo desconocimiento de los mercados. En el caso de Honduras, inmediatamente se articuló una serie de programas enfocados a procurar garantizar que los productores pudieran tener apoyo en esos elementos que estamos mencionando. En los elementos requeridos para el abastecimiento del sector alimentario. En cuanto a que pudieran producir, en cuanto a que pudieran comprar los productos que no estaban en capacidad de producir, pero que además había una logística de mercados, de transporte, etcétera, que garantizara que los alimentos pudiesen llegar a toda la población. De ahí que comenzamos el año pasado 2 programas que fueron de suma importancia. El primer programa era asegurar la producción agrícola más importante del país, que era el café. Para esto se estableció un programa con la Secretaría de Agricultura, el bono cafetalero, que fue un gran esfuerzo del gobierno de Honduras, y en particular liderado por el presidente Hernández, pero también por el secretario de Agricultura y por el equipo técnico de la SAC, para garantizar que todos los pequeños y medianos productores cafetaleros recibieran un bono asociado a estrictamente fertilizante para poder garantizar que todos los productores que entregaban entre 0 y 50 quintales y entre 50 y 150 quintales, que fueron alrededor de 92,000 productores del año pasado, pudiesen recibir un bono para fertilizar sus cafetales y garantizar con eso una buena cosecha para el año pasado. Esto, como les dije, es la primera parte de un proceso de aseguramiento alimentario. El café se vende y como tal, esto permite comprar otros alimentos, pero además de eso era garantizar el ingreso de divisas en la actividad económica más importante del país. Y el segundo bono, que estaba enfocado estrictamente en pequeños productores, era el bono de solidaridad productiva, que es un bono que se ha trabajado mucho tiempo, pero que el año pasado, gracias al esfuerzo que se hizo, alcanzó a llegar a más de 62,000 familias productoras. Este bono consiste en otros elementos, entonces en este caso ya no se trataba de fertilización solamente, como en el caso de las familias cafetaleras, sino que eran semillas para producir maíz, semillas para frijoles, fertilizante, insumos, y en algunos casos herramientas, pero además de eso, se entregó en todos los casos otros productos complementarios. Por ejemplo, árboles de aguacate, esquejes para la siembra de pitaya, limón en algunos lugares, yuca en otros lugares, etc.
¿Con qué propósito? Con el propósito de que además de que ayudara a la producción de estos elementos que son básicos para el intercambio y para la alimentación familiar, se contribuyera a ir diversificando la producción y que los productores agrícolas tuviesen la oportunidad de construir una mayor capitalización de sus pequeños terrenos. Entonces, si usted podía sembrar 20 o 30 árboles de aguacate, en corto plazo eso se iba a convertir en una forma de capitalizar su terreno. Entonces ya no solamente tenía la milpa o el frijolar, sino que también iba a comenzar un proceso en donde en 2 o 3 años más estaría produciendo aguacates que alternativamente estarían contribuyendo no solamente a la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la dieta familiar, sino también a las posibilidades de generar mejores ingresos desde su tierra, mayor productividad y otras opciones. Finalmente, al final del año y acercándose a la cosecha de café, con las previsiones de la pandemia también se tomó en cuenta un proyecto adicional que fue el proyecto de kits de bioseguridad. O sea, la cosecha del café mueve en Honduras alrededor de 750,000 personas que se dedican durante un periodo de tiempo de alrededor de 6 meses, que van entre octubre o finales de octubre, principios de noviembre, hasta marzo, abril, en diferentes zonas del país, para la cosecha y la recolección de café. Los famosos corteros de café necesitaban tener la garantía de que iban a poder desarrollar su trabajo de una manera biosegura. Y entonces se desarrolló un programa cuyo propósito fue distribuir 1 millón de kits de bioseguridad que consistían en mascarillas, alcohol en gel y jabón, para efectos de garantizar la salud de los corteros de café en los diferentes lugares. Esto permitió que alrededor de los 115,000 productores de café pudieran recibir kits para darle a sus corteros de café y con esto garantizar condiciones mínimas en relación con el tema de la bioseguridad para el proceso. Esto garantizaba 2 cosas al mismo tiempo. Uno, la seguridad de las personas, que es lo más importante en este momento, pero también garantizarse que la cosecha se iba a poder retirar y por lo tanto ir adelante con todo el resto del proceso, comercialización y demás. ¿Esto qué implicó desde el punto de vista de las instituciones? Bueno, en el año pasado, en el ICA, con el esfuerzo, como les dije, del gobierno y con otras agencias, logramos el apoyo de muchos programas enfocados en todos los casos en lo mismo, en garantizar seguridad alimentaria, pero también, por otro lado, aumentar la producción y la productividad de los productores agrícolas. El bono de solidaridad productiva para el periodo de siembra de primera y postera alcanzó en realidad una población de alrededor de 67,000 familias, ¿sí? Y también se adquirió una cantidad significativa de insumos que fueron utilizados en diferentes partes del proceso. En el programa Alimentos para el Progreso se desarrollaron 15 proyectos. En este programa se desarrolla con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a través de una donación que se hizo al gobierno de Honduras y que es administrado por las diferentes direcciones de la Secretaría de Agricultura. En una buena parte están enfocados todos en mejorar la productividad y la inocuidad de los alimentos para sacar adelante los procesos productivos. Se empujó el programa de fomento de la agricultura familiar, que es un programa desarrollado con fondos de DICTA y que tiene el propósito de contribuir a que los agricultores puedan ir incorporando más y mejores técnicas de cultivo en los diferentes programas.
Y el ICA, con fondos propios, llevó a cabo, junto con el apoyo de la Unión Europea a través del PROCAJICA, que es el Programa Centroamericano de Combate a la Roya del Café, el apoyo a más de 700 familias de productores agrícolas para mejorar no solamente el tema del tratamiento de la roya, sino la productividad general de sus áreas de cultivo. En términos generales, se trabajó en capacitación en cambio climático, comenzamos un nuevo programa con la Unión Europea orientado en el corredor seco centroamericano, Agroinnova, que se está desarrollando en Danlí y El Paraíso, y también tuvimos oportunidad de trabajar en otros programas enfocados en desarrollo territorial y también en bioeconomía y cómo ir potenciando las acciones en estos campos. Al final, cuando estamos hablando de esto, hablamos de programas que junto con la Secretaría de Agricultura pudimos desarrollar en términos de programas de capacitación, alrededor de 12,000 personas capacitadas en diferentes áreas, específicamente en administración de proyectos agrícolas y también en lo que tiene que ver con programas de extensión agrícola para técnicos y para personal que trabaja directamente en el apoyo a los productores agrícolas. Entonces, todo este proceso trajo como consecuencia un impacto en alrededor de 150,000 familias de productores agrícolas y cuyo propósito ha permitido garantizar que en Honduras no hay ningún desabastecimiento alimentario y más bien la seguridad alimentaria de los hondureños, y gracias a la producción de los hondureños de otros países ha sido una contribución significativa, y además de generar empleo digno y las posibilidades de ir enriqueciendo el valor de las tierras de cultivo y la productividad de las mismas. En términos generales, este era el propósito de poder compartir con ustedes el enfoque del esfuerzo que hizo el año pasado la Secretaría de Agricultura para, por un lado, proveer los insumos y los requerimientos que garantizan una mayor producción y, por lo tanto, asegurar no solamente los frijoles, sino también la seguridad alimentaria de los y las familias de los hondureños. Por ahí estaríamos. Si hay preguntas, con mucho gusto estamos en la mejor disposición. Muchas gracias, doctor Franklin, por su amplia información. Hasta el momento no tenemos ninguna consulta que hayan compartido en el chat. No sé si hay alguna otra información que usted podría compartir en esta mañana. Mientras, invitamos a todos y todas a que nos escriban sus comentarios o consultas en relación a esta temática de esta mañana, la cual es el impacto de las acciones en Santi por parte de la IICA y la SAC en Honduras, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo en su botón que está en su plataforma, dice chat, y ustedes van a poder escribir sus consultas o preguntas, ¿verdad? No sé, doctor, si tiene algo más que ampliar sobre la temática, alguna experiencia u otra información importante o relevante. No, mire, yo pienso que de lo que se trata en estos casos es de tener claridad de cuál es la orientación que se debe tener para poder garantizar la seguridad alimentaria. Y pienso que hay que entender este proceso como un proceso amplio, en donde usted está contribuyendo a la seguridad alimentaria en la medida que está contribuyendo a una buena logística de distribución, con mercados abiertos, con posibilidades de un intercambio adecuado entre con una movilización adecuada de productos. Recuerden que tuvimos el año pasado, al inicio de la pandemia, malas experiencias con productores que no podían traer sus productos a las áreas de consumo y que gracias al esfuerzo se pudo corregir. Entonces, el mensaje quizá es entender la seguridad alimentaria como un concepto muy amplio que involucra varios procesos, no solamente el de
el de producción de alimentos y el de importación de alimentos también. Hay muchas cosas que no, por ejemplo, la producción de arroz de este país es aproximadamente un 40% del total del consumo. Entonces, si no importáramos también arroz, sería un gran problema para la nutrición de la gente. Nosotros también exportamos frijoles, lo cual ayuda a otros países, pero básicamente ese intercambio es lo que debe ser abierto y eso es uno de los elementos sustanciales en la seguridad alimentaria de la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Nos consultan aquí, tenemos una primera pregunta, nos dice Héctor Ortega, ¿cuáles han sido los impactos significativos de esta iniciativa? Bueno, yo pienso que cuando se trata de agricultura, estamos hablando de dos tipos de impacto. Hay un primer impacto de corto plazo. O sea, si usted le da a una persona un saco con 25 kilos o con 10 kilos de semilla de frijol, estamos hablando de que aquí hay un productor que pudo sembrar una manzana de frijol y tiene un frijolar y por lo tanto la producción, de hecho este año tenemos una cifra récord en el almacenamiento de semillas de frijol y de frijoles en el país. ¿Sí? Entonces hay un impacto de corto plazo. Si usted entrega semillas, fertilizantes e insumos y herramientas para cultivar la tierra, lo primero que va a tener es producción. Entonces tuvimos arroz, y esto permite al productor no solamente atender sus necesidades de alimentación, sino poder vender y producir. Eso es algo realmente muy importante. La otra parte es en el más largo plazo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de los productos complementarios como fresas, esqueques o cítricos o aguacates, estamos contribuyendo en un impacto de más largo plazo porque estamos dándole valor a la tierra. Entonces, una manzana sembrada con aguacates que producen, con árboles que ya en su edad adulta producen 300 o 400 aguacates por año, estamos hablando de que el ingreso del productor se ve diversificado. Ya no solamente tiene su milpa o sus frijoles, sino que además tiene otras opciones hacia dónde contribuir. Entonces, hay impactos en los dos lados, en el corto plazo y también en el largo plazo. Y básicamente de eso se trata. Cómo ir construyendo en agricultura un capital que está basado en la tierra para mejorar las condiciones de vida de las familias. Muy bien, excelente. Tenemos también otra que dice fortalecer la cadena de valor para crear resiliencia y tener el acceso a nuestros propios alimentos todo el año. La SANES en rubro agrícola es importante, pero igual importancia la capacitación técnica y elaboración de alimentos. Esto nos los comenta Roberto Sandoval. Y después dice, ¿hay programas de rescate de semillas criollas? Bueno, mire, el tema del rescate de semillas criollas, hay programas, no de rescate de semillas criollas, de mejoramiento de las semillas nativas, cuyo propósito es lograr mayor productividad. Aquí el tema no es que las semillas se siembren solo porque son criollas o porque son antiguas. El tema es cómo logramos un mejor abastecimiento, ¿sí?, de semillas de calidad que le garanticen al productor que todo su esfuerzo, ¿sí?, va a tener un rendimiento. Entonces, sí, claro que hay mucha experimentación, hay todo un proceso que es dirigido por DICTA, en donde participan diferentes instancias, SENASA, la misma Secretaría, y instancias técnicas como el ICA y otras organizaciones, cuyo propósito es ir mejorando las semillas y mejorando, obviamente, con ellas la productividad de los diferentes procesos agrícolas. Muy bien, excelente. También tenemos otra que dice qué cambios estratégicos en lo que se refiere a fomento y asesoría a productores agrícolas determinó el COVID-19. ¿Qué cambios al respecto tiene previsto la SAC y el IICA en su papel de asesoría y asistencia técnica? Mire, en esto hay que
hay que llamar la atención sobre un tema. El año pasado, el personaje del año de la revista Time fueron los agricultores. Durante la pandemia, los agricultores en el mundo, no en Honduras, en el mundo, fueron los que lograron mantener a la gente alimentada, funcionando y demostraron la importancia de los productores agrícolas en los procesos. Creo que este cambio fue significativo porque mejoraron los precios que los productores pudieron obtener y por lo tanto se dignifica el trabajo de la tierra. Cuando hablamos de qué cambios estratégicos, bueno, yo creo que uno de los cambios más importantes fue el ejemplo que nos ofreció este gobierno, el gobierno de Honduras. ¿Por qué? Porque puso a los agricultores en el centro de la actividad, cuyo propósito era mejorar las condiciones de los agricultores. Había que ayudar a reconstruir carreteras después de Tayón, había que ayudar a mejorar los sistemas de logística, pero había que garantizar los alimentos. Y para eso había que darle apoyo a los agricultores. Y pienso que eso es el primer cambio estratégico. Y obviamente, claro que sí, tenemos mucha deuda con respecto a la tecnología, a la asesoría, a la asistencia técnica. Nosotros mismos hicimos un gran esfuerzo, como les dije, más de 5,000 personas participaron en los cursos enfocados en los extensionistas agrícolas para mejorar sus condiciones y sus capacidades. Este año, en la Secretaría vamos a inaugurar en las próximas semanas con la Universidad Nacional de Ganadería, el proyecto SAC virtual, que va a permitir que más de 150 cursos libres, gratuitos, puedan llegar a todos los productores agrícolas en diferentes formas para que puedan ir mejorando sus condiciones y sus capacidades técnicas. El año pasado no pudimos hacer extensión agrícola en el campo, pero se hizo a través de los teléfonos celulares, se hizo a través de tabletas, se hizo a través de pequeñas reuniones. Y es de lo que se trata, de ir transformando nuestros procesos tecnológicos, pero también, y como lo decía, el elemento más importante que se dio fue colocar al agricultor en el centro del enfoque para garantizar la seguridad alimentaria y las mejores condiciones de vida. Muy bien, excelente. Hasta el momento, pues, esas son las consultas o comentarios que han hecho. Gracias al señor Mauro Minelli, a Roberto, a don Héctor también, que han podido ser partícipes de esta conferencia llamada Impacto de las acciones en SAN por parte de IICA y la SAC. Vamos a ver si en algunos minutos hay alguien más que quiera compartir algún comentario, consulta o pregunta en esta mañana relacionado a esta temática, ¿verdad? O si hay algún comentario en relación a las respuestas que el doctor Franklin ha podido, pues, compartir con nosotros. Aún tenemos algún tiempo, lapso para poder seguir compartiendo, ¿verdad? Y discutiendo sobre la temática en relación a este impacto de las acciones en SAN por parte de la IICA y la SAC de Honduras. No hay ninguna más. No sabemos si alguien está, pues, escribiendo. Si no, pues, vamos a esperar un minuto más para ver si tenemos alguna consulta y si no, pues, daríamos ya por finalizada esta conferencia. No sé si el doctor Franklin quiere, pues, incluir o... No, pues agradecerles la atención y las consultas y decirles que, bueno, es nuestra misión seguir apoyando todo lo que tenga que ver no solo con la seguridad alimentaria, sino con las mejoras en las condiciones de vida de las familias productoras agrícolas en Honduras y en el resto del continente. Muy buenos días.